El detalle aquí es que hay un pasaje muy importante en el libro de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Dice de esta manera: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta aquel día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, dice la palabra. Y la harina de la tinaja, dice, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Si ustedes leen este capítulo 18 y 17, nos habla de que la sequía era muy severa y había mucha hambre. Y llama la atención que dice la palabra de Dios ahí, dice en toda la faz de la tierra. Si Elías estaba en Jerusalén y Dios le dice que vaya a Sarepta, Sarepta es otro país o era otro país en ese entonces. Y el punto aquí importante es las acciones que él tomó. Ustedes recordarán primeramente cuando él estuvo alrededor de 3 años y feria, ¿verdad? En el arroyo de Querit. Pero vamos a hablar ahorita en un momento más de eso. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? En el pasaje llega, encuentra a la viuda. El hambre era muy severa por causa de la sequía. Y le dice: dame agua. Le da un poco de agua ahí. Y le dice, ¿verdad?, que estaba recogiendo 2 leños por ahí para hacer con esa poca harina que tenía un bocado y dejarse morir. Así de grave estaba la situación. Pero Elías viene y mueve la fe de esta persona, de esta viuda, diciéndole: no tengas temor. Cuando estamos experimentando una situación como la que vemos hoy día, esta sequía, nos preguntamos: bueno, ¿y qué va a suceder? ¿Qué va a pasar si no llueve? O mucha gente está esperando, ¿verdad?, esperanzado en los informes meteorológicos, que venía, ¿verdad?, un huracán y que siempre no, y muchas ondas tropicales atravesando del Atlántico al Pacífico y yéndose, pero para Canadá. Dios tiene un propósito con esto y mayormente con nosotros. Aquí las palabras de Elías a la viuda es también para nosotros en este tiempo. No tengas temor. Siempre vienen muchos tipos de temores a nuestras vidas, pero aquí él está refiriendo: no tengas temor. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la vasija no va a escasear y ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Fue universal.
a nivel mundial esta sequía severa. Pero aquí está la promesa que esta mujer creyó. Si no, no le hubiera dado nada. Primeramente, Elías era un desconocido. En segundo término, Elías era un judío y ellos eran gentiles. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo en semejante caso? Bueno, aquí la opción de ella era creer. No tengas temor. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho que no va a haber necesidad en tu hogar. Y lo maravilloso de esto es que así pasó. Los 3 años y fracción, la harina no escaseó, ni el aceite de la vasija. Esto se llama fe. Uno puede ver, yo estoy viendo ahorita en este momento el cielo, algunas nubes por ahí, y eso me invita a pedirle al Señor, Señor, apiádate de nosotros. Ten misericordia, Dios, porque vemos a nuestro alrededor los estragos. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo todas las bebidas, cualquier tipo, están siendo cada vez más encarecidas. Quizás no sea tanto por la falta de agua, porque no utilicen tanta algunas industrias refresqueras, pero el punto es el corazón del hombre. Hay una avaricia ahí por la cuestión del dinero. Pero el Señor nos está diciendo a ti y a mí que aunque estemos en medio o estamos en medio de una crisis, no tengas temor. Dios va a proveer. Cuando Elías estuvo en el arroyo de Querit, dice que lo alimentaban cuervos, le llevaban pan y le llevaban carne por la mañana y por la tarde. Pero, oh, sorpresa, se secó el arroyo. Y es cuando el Señor le dice, levántate. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? Nuestra confianza pues no va a estar realmente en los hombres, ¿no? O en los gobernantes, ni de broma, sino que tiene que estar en Dios, porque el Señor no miente. Donde quiera que una nación cae en el pecado y la idolatría, Dios envía profetas para llamarlos a que se vuelvan a la verdadera fe. El profeta, José Elías, no era solo un pronosticador, era también un proclamador que anunciaba el juicio de Dios y exponía los pecados del pueblo. Tal profeta fue Elías Tisbita, nativo del pueblo de Tisbi, un hombre sujeto semejante a las pasiones a las nuestras, y sin embargo con gran valor y fe. Aquí vemos a Elías obedeciendo los mandamientos del Señor, primero diciéndole escóndete por 3 años y fracción, y luego muéstrate. Ustedes recordarán cuando mencionábamos en algún pasaje anterior, cuando estaba en la cueva, escondido, y el Señor le dice, ¿qué haces ahí? Bueno, ¿qué hacemos nosotros ahí? Es el tiempo de orar y clamar al Señor que nos favorezca con esa lluvia tan necesaria. Primeramente, su ministerio, escóndete. Lucas 4:25 nos dice que la sequía duró 3 años, pero en el capítulo 18 de Primera de Reyes 18:1 hallamos que la competencia en el Monte Carmelo se efectúa en el tercer año. Sin duda la sequía comenzó 6 años antes de que Elías apareciera de repente en el palacio de Acab para proclamar que la sequía duraría otros 3 años. La falta de lluvia era a menudo un castigo por los pecados del pueblo, y nuestra nación no es la excepción. Acab y su malvada esposa pagana Jezabel condujeron a Israel a la adoración de Baal, un falso ídolo, una religión tan degradante que no nos atrevemos ni siquiera a describirla. Los 3 años adicionales de la sequía fueron una respuesta a la oración de Elías. Después de dar el mensaje, el profeta se retiró 3 años del ministerio público y durante este tiempo el Señor en su gracia cuidó de él, como cuidará de nosotros.
El siervo obediente siempre puede depender del cuidado fiel de su maestro. El arroyo seco. Dios le dijo a Elías exactamente a dónde ir y qué hacer, como lo hace también con nosotros, diciéndonos, no teman, no hay agua, no teman, yo tengo las soluciones. Dios retiró a Israel del ministerio de Elías como un castigo por sus pecados. El Señor le permitió beber del arroyo todos los días, le proveía de pan y carne entregado por los cuervos. El cuervo era un ave mencionada en la Biblia en Génesis 8:7, pero era una ave inmunda y sin embargo Dios la usó para ayudar a su siervo. Notemos que mientras Elías disfrutaba de pan y agua y carne, en el lugar designado por Dios, los 100 profetas escondidos en cuevas, allí en Primera de Reyes 18:4, tuvieron que conformarse solo con pan y agua, pero llegó el día cuando el arroyo se secó. ¿Quería esto decir que Elías había pecado o que estaba fuera de la voluntad de Dios? No, en lo absoluto. ¿Quería esto decir que Elías había pecado? No. Sencillamente significaba que Dios tenía otro lugar para él y era un recordatorio a Elías de que confiara en el Señor y no en el arroyo. ¿Quién hizo los ríos y los mares? Nuestro gran Dios. Yo no puedo confiar, ¿no?, en un río, ¿no?, de que no se va a acabar nunca. La palabra de Dios siempre guía al siervo de Dios a un tiempo de prueba. Pero qué extraño mandamiento. Vete a territorio gentil en donde una viuda te alimentará. Sarepta significa refinamiento y Dios sin duda ponía a su siervo en el horno. Imagínense los sentimientos de Elías cuando descubrió cuán pobre era la viuda y ella estaba a punto de preparar su última comida para ella y para su hijo. Pero los mandamientos de Dios nunca son errados, porque cuando la viuda puso a Dios primero al obedecer los mandamientos de Elías, Dios proveyó para ella, para su hijo y su huésped. Notemos ahí que en el versículo 14, que Elías honró al Señor Dios de Israel ante esta mujer gentil. Todo lo que Dios pide es que le demos lo que tenemos, sea mucho, sea poco, y Él se encargará del resto. Él puede alimentar a miles con solo unos pocos panecillos y pescados. ¿Qué encontramos aquí? La provisión de Dios para nuestras vidas. La sequía es uno de los cuadros más devastadores del mundo. Nada es más espantoso que ver un terreno sin vida, lleno de esqueletos carbonizados por el fuego. Es el gran contraste entre el lugar que antes fue escenario de vida, donde la vegetación le puso colores a la naturaleza y donde los árboles daban su fruto en su tiempo, en contraste con un ambiente con olor a muerte. Es la comparación entre la lluvia que riega llenando los manantiales y los ríos, donde viven y se alimentan todos los animales del campo, frente a una tierra seca donde todo quedó abandonado y detenido en el tiempo. Tenemos que imaginarnos que los 3 años y medio sin lluvia que profetizó Elías tuvieron que traer un desastre natural de muy grandes proporciones. No había cosechas, no había vacas en los corrales, no había comida en las mesas, y la palabra del profeta se estaba cumpliendo. Veamos hoy nuestra economía cómo está tan quebrantada. Ya no se tiene acceso a lo más básico. Tú te puedes imaginar un kilo de aguacate en 99 pesos, la papa en 40 y tantos y así sucesivamente. Ahora todo el mundo se muere de sed y de hambre. No hay cosechas, no hay vacas en los corrales, no hay comidas en las mesas. La palabra del profeta, dijimos, estaba cumpliendo severamente. Ahora, si observamos, él mismo no escapa de los rigores de la sequía, pero es aquí donde seguimos viendo la dirección divina.
Dios está en control total de la situación y la manera como va a seguir protegiendo al profeta es asombrosa. Después que lo llevó al arroyo de Kerit, que se secó después de algunos días, ahora lo saca de ahí y lo envía a una región donde vive el suegro de Acab para ser sostenido por una viuda pobre. Y esta historia es hermosa. Vamos a ver por qué. Los personajes y las circunstancias son únicos, pero el gran actor y triunfador sigue siendo nuestro Dios. Su poder y su gracia para sostener a sus hijos quedará demostrada en la manera cómo se asegura que su profeta no sea consumido por la sequía, sino que robustezca su fe en medio de la prueba. Esta es una prueba para ti y para mí también. ¿Por qué? Porque conocemos al Dios vivo, porque conocemos al Dios que dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. No estamos a expensas de lo que nos dicen los meteorólogos, ¿no? Con todo respeto, sino que dependemos de Dios exclusivamente. Este debe ser el punto. Pedirle a Dios por fe que nos conceda esa lluvia tan necesaria para este estado. Entonces, hasta que regrese la lluvia, dijo Elías. ¿Ustedes se pueden imaginar los efectos de esto en toda la región, a nivel mundial inclusive? Debió haber hambre, devastación, debió haber muerte, tanto de animales como de humanos. Y eso fue algo terrible. Pero aquí vemos a un hombre de Dios, a Elías, siendo obediente a los mandamientos de nuestro Señor para salir adelante. A la viuda le está diciendo, no temas. Ella no tenía otra opción que creer, porque con esa poca harina que tenía y aceite, iba a ser la última comida que iban a dar. Y sin embargo, ya vio el poder de Dios como necesitamos verlo tú y yo por nuestras oraciones sinceras a Dios. Ese es el punto. Elías llega y le dice con toda la confianza del Señor, no temas. Y le dice el por qué. Porque Dios no va a permitir que escasee la harina en tu vasija ni el aceite. Y todos esos 3 años y fracción de sequía, ellos tuvieron el sustento. Mientras Dios regresa la lluvia, ordena el sostenimiento con aquel que tiene menos. Decía ahí, Primera de Reyes 17:9a, de Kerit a Sarepta, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Hemos dicho que Elías parece haber entrado en una escuela de entrenamiento y ser perfeccionado en el difícil trabajo como profeta para enfrentar al malvado rey Acab y su esposa Jezabel. Así tenemos que el primer entrenamiento lo recibió en Kerit, cuyo significado es cortado, escondido. Aquel era un lugar solitario, viviendo con los cuervos asignados por Dios para sostenerle. En aquel arroyo vivió hasta que se secó, pero después de unos días comenzó a experimentar los rigores de la sequía que él mismo había profetizado. Ahora ha sido llamado para ir a una prueba mayor, pues se le ha asignado viajar a Sarepta, una región de los gentiles. Y la pregunta es, ¿por qué ese lugar? ¿Por qué no ir a una región de Israel? La palabra Sarepta significa fundir, refinar, probar. El verbo es usado para perfeccionar a través del sufrimiento. ¿No es curioso que el profeta salga de una prueba y ahora entra en otra?
Si Dios usara a sus hijos, se valdrá de sus distintos métodos como si fuera una especie de ensayo, de manera que al final quedemos aptos para las tareas más grandes. Sarepta también representa lo de poco valor, de manera que veamos cómo Dios puede sustentarnos en cada crisis de la vida. Una viuda para que te sostenga, le dice el Señor a Elías. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Aquí para los israelíes esto no era algo fácil de digerir, porque era al revés. Pero aquí él tiene que entender y obedecer que Dios le dice que va a depender ahora de esta viuda. El Señor ha cambiado de planes. Los cuervos hicieron su trabajo. Ahora ordena a una viuda que sostenga al profeta en la severa crisis. Veamos todo este cuadro. Primero era una mujer, luego era viuda. No era una viuda rica, sino muy pobre, lista para morirse junto a su hijo. Ella dijo allí en Reyes 17:12, y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era una situación muy desesperanzadora. Nos habla que no había realmente, ¿verdad?, el suficiente paz en ninguna parte. No había pan, no había alimento. Y era lo único que le quedaba. Pero ¿qué sucedió? ¿No se ve todo esto como una contradicción de parte de Dios? Jesucristo más adelante va a decirnos que había muchas viudas en Israel durante el tiempo de Elías, allá en Lucas 4, 25 y 26. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en la tierra, o en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Bueno, ¿por qué ella? Vamos a ver. Pero Dios quiso que fuera exactamente la mujer que se encontró en la ciudad. Notemos este cuadro trágico. Aquella pobre mujer tuvo que tener una precaria condición física. El hambre había hecho una profunda huella en ella. Ese estado le llevó a ser una mujer terriblemente desesperada. Note la forma como habla de Jehová tu Dios y luego habla de la última cena antes de morir. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era una situación de vida o muerte. Mas, sin embargo, la palabra que Elías le dijo a ella prevaleció: no tengas temor. Y le está diciendo la razón. Dios es el que va a hacer la diferencia en la crisis o en medio de las crisis que Dios permita también para ti y para mí. Tenemos a dónde recurrir, a la palabra de Dios, del Dios que no miente. Quizás usted está preguntándose cómo Dios le iba a asignar el sostenimiento al profeta a una viuda como esta. Bueno, esto no debe de extrañarnos, pues ya vemos o vimos cómo Dios se valió de cuervos para sostenerle en el arroyo de Querit. No hay nada imposible para Dios. Un poco de agua y un bocado de pan. Entonces él se levantó, Elías, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Y yendo ella para traérsela a él, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Qué se hubiera quedado pensando esta mujer ante esta declaración del profeta? Pues, ¿qué le pasa? ¿No sabe que estamos pasando por una gran sequía, que no hay los suficientes alimentos? Mas, sin embargo, ella no dice nada al respecto aquí. Entonces, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahora entramos a las cosas insólitas de esta historia. Elías tenía que identificar cuál era la viuda ordenada por Dios para sostenerle. Las dos peticiones, agua y comida, podrían ser las señales claras que ella era la viuda escogida. Es cierto, o es bien cierto el dicho, que un vaso de agua no se le niega a nadie. Pero cuando su vida depende de ese preciado líquido, el asunto podría ser otro. Así que el profeta tuvo que comprobarlo. Sigue siendo el camino de Dios y es su gloria el honrar y usar lo débil y necio del mundo. Para Elías, la situación había llegado a niveles tan dramáticos que después de pedir agua también le dice a la viuda que le prepara algo de comer. ¿Era un abuso del profeta esta acción? Bueno, no debe verse de esta manera, pues en todo caso él también estaba comprobando las señales divinas. Si ella se negaba, entonces no era la mujer señalada por Dios. La verdad de esta historia es que la provisión de Dios es segura, venga de donde venga. Él usa lo impensable para mostrarnos que puede satisfacer todo tipo de sed y de hambre. Solo debemos esperar y confiar en Él. Y esto es importante en nuestras vidas. A veces tenemos necesidades de muchas cosas, desde salud hasta cosas materiales o cosas que no podemos ver. Pero tenemos la fuente más confiable que es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la oportunidad de acudir a Él y orar diariamente pidiéndole por esta sequía que se está prolongando demasiado. Decirle y apelar a su amor y su misericordia. Reconocer los pecados. Sí, Señor, tienes razón, merecemos esto y más. Esta es una ciudad muy perdida, bendito Padre. Nuestra sociedad se está resquebrajando. Nuestros gobernantes, Padre, igual. La violencia impera en la mayor parte del país. Tienes razón, Señor, pero en tu ira, dijo el profeta Habacuc, acuérdate de tu misericordia. Dios nos está dando la salida a través de su palabra. A través de las promesas, Él nos está dando las soluciones a lo que estamos enfrentando. Y tenemos la oportunidad de ser parte de ello para beneficio de nuestro estado. Pero depende que nosotros estemos orando de una manera profunda y sincera. Mientras regresa la lluvia, somos llamados a dejar toda preocupación en manos de Dios. Hay que disipar el fantasma del temor. Allí en Primera de Reyes, Elías le dijo a ella, no tengas temor. Estas palabras son muy importantes. Nos hacen meditar a profundidad. No tengas temor. ¿En qué debo basar que yo no tenga temor? ¿Cuál es mi fundamento? Lo que Dios dice, porque Él no miente. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y ella no se puso a cuestionar a Elías. Bueno, ¿por qué? ¿O me vas a dar algo de dinero a cambio? ¿O cómo? Ella creyó al profeta de Dios. ¿Quién no sufre de temor al saber que va a enfrentar la escasez del agua y alimento?
¿Qué madre que tenga a su hijo no pasa por el terrible temor al saber que no tiene con qué alimentarlo? La extrema condición de aquella pobre viuda ordenada por Dios para sustentar al profeta era para alarmarse. Me contaron de un caso de una escuela, ya ven que les pusieron tinacos, pues se robaron el agua y se robaron el tinaco, aparte. Pero así es el corazón del hombre, desafortunadamente. La extrema condición de aquella pobre viuda, ordenada por Dios para sustentar al profeta, era para alarmarse. En el versículo 12, ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Llama la atención esta frase. O sea, ya no había de dónde echar mano. Ya no había dónde conseguir alimento. La economía también estaba muy quebrantada. Imagínense el valor de las cosas. Es como si estuviera sucediendo hoy día, ¿no? ¿Te puedes imaginar un refresco de esos de cola que te cuesta ya 40 y tantos pesos? El agua no se diga, pero Dios tiene un propósito. Él nos dice en este tiempo a ti y a mí: no temas. ¿Qué tenía esa mujer para ofrecerle al siervo de Dios? Prácticamente nada. Lo que sí sabía esta pobre viuda es que su suerte estaba echada. La muerte estaba rondando su casa. Ella tuvo que ver y oír acerca de muchas muertes que se estaban suscitando a raíz de la terrible sequía. El temor se había apoderado de su corazón, pues ante la osada petición del profeta, así describe su condición: un puñado de harina, un poco de aceite y 2 leños, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero frente a este lenguaje mortuorio, hay una voz de autoridad que dice: no tengas temor. Somos muy propensos a desmoronarnos cuando no vemos salida a una crisis. Pero si bien es cierto que podemos estar raspando la vasija, la despensa divina todavía sigue estando llena. Dios sabe su condición y Él no te dejará en tu temor. Por eso nos dejó más de 7,000 promesas únicamente en el Nuevo Testamento, más las del Antiguo, imaginen ustedes. Hay que entregarlo poco al Señor. Fue lo que hizo esta vida. Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿De dónde sacaba esa seguridad el profeta? De su confianza y oración, aprendida esos 3 años y fracción en el arroyo de Querit, totalmente solo. Dios quiere que aprendamos estas lecciones para enfrentar las crisis que pueden venir a nuestras vidas. Estamos nosotros también como creyentes padeciendo la sequía como Elías la padeció. Mas, sin embargo, la presencia de Dios en nuestras vidas es la que nos suple todo lo que necesitamos. Bendito sea Dios por eso. En esta viuda se cumplió el deseo de los apóstoles cuando le dijeron al Señor que le aumentara la fe. No era fácil desprenderse de lo único que tenía para su última comida y dársela a un desconocido. Pero la fe de la viuda le capacitó de manera de depender en la promesa divina. Eso es lo que hace grande nuestra fe y la convierte en el milagro de la gracia. Felices son los hombres y las mujeres que contra toda esperanza pueden creer y obedecer en esperanza. ¿Qué sucedió con esta viuda? Ella le tomó la palabra al profeta y le dio comida de pobre, pero como resultado tuvo una gran recompensa por cuanto comieron ella, su hijo y su casa por 2 años terribles tiempos de hambre.
Una de las cosas con que lucha la fe es precisamente el pensar que no se tiene nada que dar. La viuda era la persona menos indicada para sostener al profeta, pero ella creyó en Jehová tu Dios y él logró el milagro de la harina y el aceite. ¿Qué nos enseña esta viuda? Nos enseña que hay que entregar primero lo poco que tenemos en manos del Señor para poder ver su poder y su multiplicación. No somos dados a hacer esto, pero en este consiste el gran principio de la mayordomía. Hay que dar el salto de la fe como hizo ella. Hay que creer en la provisión ofrecida. Elías le dijo, no tengas temor. ¿Y qué hizo ella? Obedecer. Le hizo a él primero una pequeña torta, la coció y se la entregó. Imagínense ustedes al momento de que ella y su hijo están viendo que él se la está comiendo, no sé, quizás con mucha hambre, y ella viendo, ¿no? Y luego, ¿y a nosotros qué nos va a quedar? Pero aquí el punto era tener siempre la confianza y la fe en la promesa de Dios, que no le iba a escasear la harina ni el aceite de su vasija. Creer en esas condiciones es realmente tener fe. Cuando hay necesidades, cuando estamos buscando a Dios. Cuando no hay necesidad, pensamos que todo está bien y somos un tanto indiferentes. No dependemos de nadie, sino única y exclusivamente de Dios y sus promesas. Dios haga de nosotros corazones sensibles para entender esto. La comida que ordenó el profeta en el restaurante de la viuda, entre comillas, fue precisa. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Así que el profeta no solo le quitó el agua a la viuda, sino también su comida. Pero espere, no juzguemos tan rápido al profeta. Observe la promesa que demandaba una gran fe en esta mujer. Después harás para ti y para tu hijo. ¿Cómo es esto? ¿De dónde sacaría esa mujer más harina si la iba a consumir haciéndola o haciéndosela al siervo de Dios? Allí fue probada una vez más la obediencia y la fe de esta mujer viuda. La petición del profeta era la manera como ella honraría al Señor, creyendo que de alguna manera especial se iba a dar alguna provisión, y tanto ella como su hijo comerían por lo menos ese día. La viuda de Sarepta estaba consciente de la harina y el aceite que se habían acabado, pero la presencia de este hombre extraño con su serenidad y confianza en el Dios que cree, le ayudó a honrar su fe. Contra todos los pronósticos, ella tomó la palabra del varón de vestiduras extrañas y decidió prepararle su torta. La llenura de nuestra tinaja solo está a un paso de nuestra fe. Debemos creer en la invitación que Dios nos hace según su provisión. Mientras llega la lluvia habrá suficiente harina para satisfacer el hambre. Y la harina de la tinaja no escaseó, dice la palabra, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que había sido dicha por Elías. La presencia de harina y el aceite en plena sequía era un claro indicio de los milagros divinos. La promesa del versículo 17-14, porque Jehová Dios de Israel dice así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esto meritaba fe, esto meritaba creer, y ella lo hizo. Y ella fue también viendo el resultado de Dios en esto, porque efectivamente no le faltó el sustento diario. Esto se cumplió en su totalidad. Nosotros estamos en esta fase, en esta frase que dice la palabra de Dios.
hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuándo va a llover? Cuando tú y yo estemos orando con fervor y con todo nuestro corazón por esta gran necesidad vital que es el agua. Ahora por la experiencia sabemos que no es algo tan simple como antes, ¿no? ¿Qué valor tenía un precio, un vaso de agua? Y ahora ve la gran diferencia. Dependemos de Dios porque Él es el creador de los elementos, incluida la lluvia. Por eso dice, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Y cómo esperamos ese día? Que se cumpla por nuestra fe, por nuestras oraciones y por la misericordia de Dios para concedérnosla, para mitigar la sed, el calor y todo lo que esta falta de agua está afectando a muchas industrias. Imagínense un Monterrey sin agua. ¿Qué va a ser de esta ciudad? Mas, sin embargo, tenemos la palabra dicha por el profeta de parte de Dios, no temas. Eso implica tener fe hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y podemos decirle, Señor, en tu misericordia no tardes, Padre poderoso. Tú sabes los cuándos y los cómo. Ten misericordia. No tenemos idea cómo la estaba pasando en otro lugar, sabiendo los estragos que produce el hambre. Pero lo que sí estamos seguros es que en la casa de la viuda de Sarepta había torta cocida caliente durante este tiempo. Hay algo en esto extraordinario. La presencia de la harina y el aceite de la casa de la viuda fue una contundente demostración del poder de Dios contra Baal, falso ídolo, por este asunto de la sequía. Los que seguían el falso culto de la adoración a este ídolo creían que su Dios era el soberano de la fertilidad, que mandaba la lluvia para que las siembras crecieran. Sin embargo, quedó demostrado ampliamente que el tal Dios no tenía ningún poder para detener la sequía y de esta manera hacer que creciera el trigo y los árboles de olivo. Pero nuestro Dios, el verdadero, el que no cambia, sí podía proveer de harina y aceite en medio de la sequía. Es que el Dios nuestro es el único que puede sacar agua de la roca, como lo hizo con Moisés en la antigüedad, abrir caminos en el mar, convertir el agua en vino. Es el único que todo lo puede y todo lo suple. ¿Qué pasó con la viuda y su hijo? Y comió él y ella y su casa muchos días. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa en medio de una crisis muy severa. Una cosa que hay que decir sobre este milagro es que no hubo multiplicación de harina o aceite. El versículo nos dice que la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó. Lo que esto nos dice es que de una manera milagrosa, cada vez que la viuda se acercaba y metía su mano en la tinaja y en la vasija, descubría que ahí estaba la cantidad necesaria para el sustento cotidiano. Esto concuerda con la oración de Jesús cuando dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto nos habla de una actitud de agradecimiento a Dios, porque a veces, ¿verdad? La vida nos hace ver esto algo como muy simple. Imagínense cuánto cuesta ahorita un pan. No sé exactamente la cantidad, pero no era lo que costaba hace tiempo atrás. Y el Señor está diciéndonos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No podemos minimizar lo que dice la palabra de Dios. Y estamos en este punto. Las cosas se están encareciendo. La grande explicación de los economistas es que nuestra economía está bien.
pero no así nuestros bolsillos. Las cosas van subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, la provisión de Dios no consiste en una sobreabundancia, sino en una seguridad de tener el pan diario. Al pueblo de Israel se le ordenaba recoger el maná diario para recordarles que en la gran sequía del desierto, Dios les había prometido el sustento diario hasta que llegaran a la tierra de Canaán. Así que mientras que la lluvia no llegó, el profeta y la viuda y su casa tuvieron provisiones. La promesa nos recuerda esto. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Esto lo dice el Salmo 37:25. No importa cuánto tiempo durará tu sequía. Lo que sí sabemos es que Dios te sustentará en todo tiempo. Confía en Él y Él hará, nos dice el Salmo 37:5. Quizás ustedes han oído de aquel gran cristiano de oración llamado Jorge Müller. Se conoce como uno de los grandes hombres de oración de la historia. Cierta vez no había nada para ofrecer a los niños en el desayuno. Los niños se sentaron en torno a las mesas como de costumbre. Ahí estaban los platos y los jarros, pero no había nada en ellos. Entonces Müller decía, daremos gracias a Dios por lo que vamos a recibir. Él levantó muchos orfanatorios en aquella Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos niños quedaron huérfanos. Entonces, no bien habían terminado de orar cuando alguien golpeó la puerta. Un lechero mayorista había tenido un accidente rompiéndose una de las ruedas de su vagón frente a la puerta del orfanato, por lo cual había entendido que debía entregar esa leche a los niños. Mientras descargaban la leche, llegaron unos carritos de la panadería más selecta de Bristol, Inglaterra, con un mensaje que decía que toda la hornada de pan de la noche anterior, por cierto descuido, no tenía la hermosa presentación de costumbre, así que la donaban a los niños o a estos orfanatorios. Así fue como con muy poco retraso los niños recibieron aquel día su desayuno y en abundancia, y todo por la oración de este hombre. Muchos años atrás, Elías, el profeta del fuego, probó también el milagro de la provisión de Dios. Antes de que llegara la lluvia, fue sostenido por una viuda pobre. Para los que confían en el Señor, la tinaja de harina y la vasija de aceite jamás escaseará ni menguará. Dios está buscando esos hombres y mujeres de oración y de fe que hagan la gran diferencia. ¿Eres tú uno de ellos? Dios ha provisto todo para tus tiempos de sequía. Alabado sea Dios.